Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Derrota del Real Madrid 6-6-5-1 frente al Fenerbahce, en el que se puede calificar perfectamente como el peor partido de la temporada del Real Madrid. Un Real Madrid que fue incapaz de competir en agresividad, en intensidad y en líneas generales a nivel baloncestístico, con un Fenerbahce que demostró una querencia mucho mayor de ir a por el partido desde el minuto cero, y donde estuvimos yendo a contrapié y a contragolpe prácticamente desde el segundo uno. Un encuentro donde sinceramente no libro individualmente prácticamente a nadie. Estadísticamente el mejor fue Edi Tavares con sus 14 puntos y su valoración total de 28, pero realmente poquísimo más a nivel de aporte coral e individual del resto de elementos. Muchísimos tiros mal seleccionados, muchísima falta a la hora de penetrar hacia canasta y liberar tiros buenos para los tiradores, y jugadores en la mayoría de los casos hiper escondidos. Es decir, jugadores que a nivel defensa-ataque no daban el do de pecho, no daban el nivel. Día donde además tienes bajas, ni Hurtel, ni Hanga, ni Taylor, ni Dec, pues otros jugadores, entre comillas, más secundarios, que en realidad no deberían serlo tanto, pues no dieron el paso al frente. Carlos Alocén, Alberto Abalde, Fabián Coser, jugadores que les tienes que pedir eso. Y obviamente líderes ya del equipo de facto como Gerson Yabusel. Esto en cuanto a las prestaciones individuales. Pero ¿qué es lo que pasó en el partido? Ellos fueron capaces de encontrar mejores tiros, pero en ataque obviamente tampoco hicieron. Se vio en las estadísticas un partido extraordinario, pero pudieron correr más. Fueron con más ganas a por el rebote defensivo y ofensivo, anotándonos canastas debajo de la canasta nuestra súper sencillas. Y Lasso es verdad que debo reconocer que agitó un poquito la pizarra con las distintas zonas que marcó dentro de la progresión del partido, tanto al principio como durante la segunda parte, pero no consiguió en ningún momento dar con la tecla para revertir la situación de encuentro. Lo dicho, solo podemos hablar en tono positivo del partido de Eddie, más allá de alguna ida de cabeza que volvió a tener. Sergio Llull terminó con 12 puntos, pero con 2 de 11 en triples, unos porcentajes paupérrimos donde obviamente vimos que se tiró de nuevo muchas mandarinas, excesivamente. 2 de 9 Rudy Fernández, pero es verdad que en el último cuarto del partido era el que parecía que podía liderar ese conato de remontada, pero las valoraciones del resto de jugadores, pues absolutamente lamentables. Nigel Williams-Goss, que también hoy sin Hurtel tenía que haber dado un paso al frente como base titular, no lo dio. Trey Tompkins, Randall, que jugó 2 minutos, pero tampoco estaba ni para jugar más. En fin, la verdad es que la aportación física y de carácter del equipo dejó muchísimo que desear. Por otra parte, el Fenerbahce, con un Marko Guduric que está en un gran estado de forma, haciendo un poquito de cosas en Nando de Colo, hizo un gran partido. También cabe destacar el encuentro de Thierry Henry en la dirección, aunque en el tiro no estuvo tan atinado. Tampoco ellos tuvieron grandes tiradores, al margen de Mamutoglu. El internacional turco sí que anotó triples importantes. Y luego también Polonara activó bastante al equipo, Devin Booker, Floyd, jugadores que tienen esa proactividad defensiva o ese carácter para luchar situaciones. La verdad es que ahí, pues, obviamente sí que demostraron que, aun sin estar Jan Vesely, que es el líder interior del equipo, pues los de Sasa Djordjevic están pasando por un gran momento. Venían de varias consecutivas en forma de victoria y demostraron estar a un nivel para meterse en el top 8 de cara a esta temporada. Y en un momento que vivimos con el Real Madrid tan terrible, te viene la Copa de por medio y antes encima tienes al Barça, que te ha pintado la cara anteriormente, te ha ganado bien y, bueno, entre comillas, por verlo el lado positivo de las cosas, tienes al Barça el próximo viernes, tienes varios días para recuperar piernas, sensaciones, esperemos algún jugador, porque con las bajas en el puesto de alero de Dec, Taylor y Hanga, la verdad es que el nivel defensivo del equipo, a nivel de defensa exterior, sobre todo se resiente bastante. Entonces les vamos a necesitar, ahora mismo necesitamos a todos, porque los que están, hay jugadores con un estado de forma bastante crítico. Entonces vamos a necesitar de otros elementos que puedan dar ese paso para mejorar nuestro nivel de juego. Así que nada, próxima parada frente al Barça. Lo dicho, buena manera para poder revertir, sobre todo anímicamente, la situación, al margen de baloncestísticamente, donde hemos demostrado un nivel muy pobre en defensa y sobre todo en ataque. Pero, lo dicho, revertir la situación frente a tu máximo rival es algo que tienes que ver como una oportunidad. Así que vamos a ver qué Barça y qué Real Madrid nos encontramos en el Wizzing Center. Todo esto en un calendario durísimo, previo paso de la Copa del Rey. Y normalmente, cuando se daba alguna caída del Real Madrid de Pablo Lasso, pasaba mucho en enero, no así en febrero.
pero ahora tenemos el momento valle de la temporada. Esperemos que no se alargue mucho y que podamos recuperar pues nuestro nivel de juego que hemos ido atesorando para estar ahí arriba en todas las competiciones. Que realmente el Real Madrid, hasta hace, entre comillas, relativamente poco, ha demostrado un gran nivel de baloncesto, pudiendo jugar dinámico, fluido, con extra pass, buenos tiros, haciendo intervinientes a todos los elementos, con un baloncesto bastante coral, por dentro siendo decisivos. Hoy Tavares y Poirier juntos no han sido tan decisivos, Yabusel hoy estaba apagadísimo. Entonces necesitamos recuperar ese juego, esa actividad de juego y el morder en la pista, porque ellos iban con el cuchillo entre los dientes y nosotros, pues francamente, ni mucho menos íbamos como debíamos ir a lo que era un partido caldera en Estambul, con el público súper metido desde el principio. Realmente tienes que salir con un índice de agresividad muchísimo más alto. Así que nada, chicos, dejadme aquí abajo vuestro comentario, vuestra opinión al respecto del partido y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.